Hoy en 20+4 repasamos la historia de un proyecto apenas comenzado y con dudas sobre su futuro, el Círculo de las Artes y la Tecnología. Se habló por primera vez de él hace 10 años en una campaña electoral. La economía creativa es una apuesta por el arte y por la cultura, por el diseño, por la comunicación, en definitiva, por las nuevas tecnologías. La economía creativa, en definitiva, es una apuesta por el crecimiento sostenible a largo plazo. Recordaremos la polémica surgida en torno a la Casa de la Moneda cuando en 2004 se comenzó a hablar del convenio para su rehabilitación y se pedía al ayuntamiento que financiase parte del proyecto, además de haber pagado unos años antes la expropiación del inmueble. Hablaremos de las primeras gestiones de Lucía Bosé en Turégano para instalar allí su Museo de Los Ángeles y recorreremos la localidad de Chatún recuperando un reportaje grabado allí hace más de 20 años. Además, una de las exposiciones del Torreón de Lozoya, la que en 1998 nos mostraba Segovia, las ciudades de la ciudad. El próximo 8 de marzo se cumplirán 10 años de esta imagen. Estamos en la campaña electoral para las generales de 2004 y es la primera vez que oímos hablar del Círculo de las Artes y la Tecnología, una propuesta del PSOE que anuncia con él la creación de 1.200 puestos de trabajo en 4 años. La economía creativa es una apuesta por el arte y por la cultura, por el diseño, por la comunicación, en definitiva, por las nuevas tecnologías. La economía creativa, en definitiva, es una apuesta por el crecimiento sostenible a largo plazo. El lugar elegido es este, Prado Bonal, 7 hectáreas en las que se levantaría una torre de comunicaciones, biblioteca, auditorio, vivero de empresas, recinto ferial y Museo de las Culturas. A finales de 2004 se firma el primer convenio entre Ayuntamiento y Ministerio de Industria para redactar el proyecto piloto. Y que, por supuesto, puede ser un punto de proyección cultural y también en el ámbito económico de generación de empleo. Unos meses después, el plan de viabilidad cambia el proyecto. Se mantiene la idea de incluir un palacio de exposiciones y congresos, recinto ferial, un hotel y galerías comerciales y de ocio, pero se recomienda que gire en torno a la arquitectura. Se optaba a tener el Museo Nacional, que luego el Gobierno decidió ubicar en Salamanca, decisión que no sentó bien en Segovia. El proyecto definitivo está listo en 2006 y todos los grupos políticos hacen causa común. Una vez que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista del estudio de que se encargó está el trabajo hecho, yo creo que ahora corresponde empezar el trabajo político a los grupos municipales. Ya tenemos el compromiso de que el CAT es un proyecto de Segovia y es un proyecto que todos los grupos políticos vamos a tirar adelante. Queda definido así con un centro de innovación y desarrollo empresarial, un centro de conocimiento y sociedad de la información, un palacio de congresos, un hotel y un centro de ocio. Se firma un nuevo convenio para empezar a desarrollar el proyecto. La estrategia más inteligente que se puede hacer ahora desde una ciudad con las características como Segovia es abrir esta posibilidad de desarrollar nuevas actividades económicas que complementen las tradicionales. En 2007 el PSOE empieza a reprochar a la Junta su falta de apoyo al proyecto, que sigue su curso. Se estrena la primera oficina y el logotipo y se convoca un concurso de ideas para elegir el diseño. De los 43 proyectos presentados se elige Tecné, de David Chipperfield, el arquitecto de la Isla de los Museos de Berlín. Inspirado en el casco histórico y el Alcázar, propone la construcción de 11 edificios. Mientras se avanza en la producción de contenidos relacionados con la industria audiovisual. La primera empresa en instalarse en Segovia, Shaker Band, con su serie de animación para niños. A mediados de diciembre de 2009 se pone la primera piedra para comenzar a urbanizar parte de los terrenos. Hoy empezamos a materializar la apuesta de nuestra vetusta ciudad castellana por la investigación, el desarrollo y la innovación co-creativa. El primer centro de estas características, porque es el primero que se pone en marcha desde la iniciativa pública a nivel local. Y yo creo que eso es una vanguardia y una bandera que tenemos todos que agitar y que celebrar. Esas obras de urbanización de 5.000 metros cuadrados, la primera de las 3 plazas, se desarrollan en los meses siguientes. Estamos ya en plena recesión, pero se confía en que la crisis no afecte al proyecto. Yo creo que no, en todo caso pueden ralentizar su proceso, pero una vez empezado es materialmente imposible parar un elemento como este que trata de asentar una población cualificada.
En los meses anteriores a las elecciones municipales de 2011 se adjudica el primer edificio y el PP empieza a pedir cuentas. Nosotros creíamos que sonaba bien la música, pero que le faltaba la letra. Y con preocupación constatamos 7 años y medio después que la letra le sigue faltando. Ver unas escaleras, ver unas farolas, gastarse 9 millones de euros nos parece, aparte de un despilfarro, nos parece una auténtica tomadura de pelo. El primer edificio, el de Emprendedores, se concibe como un centro de negocios para empresas profesionales, con 7.000 metros cuadrados, un pequeño auditorio, despachos, salas de reuniones y zona de exposición. Se adjudica a Volconsa en 7,5 millones de euros y para financiarlo se cuenta con un préstamo del Ministerio. Las obras comienzan a mediados de 2011. Se paran en octubre al entrar la empresa en concurso de acreedores. Las retoma unos meses después, pero la falta de acuerdo entre los socios lleva a la liquidación, cuando está a punto de expirar la última prórroga para terminar los trabajos. Yo no creo que haya ningún problema por parte del Ministerio, dada la situación y dada que es un hecho totalmente ajeno a la voluntad del Ayuntamiento, el que se nos dé un plazo de 2, 3, 5 meses, 6 meses, lo que tardemos en sacar la licitación y en terminar la obra. Sin embargo, no ha habido respuesta ministerial desde entonces. La obra está parada, el dinero no gastado, inmovilizado. Y aunque el Ayuntamiento quiso terminar con fondos propios, finalmente los sacó de presupuesto para no comprometer otras inversiones. En febrero de 2004 el debate político giraba en torno a la Casa de la Moneda. Por fin, el protocolo de colaboración firmado 6 años antes se iba a convertir en el convenio que suscribirían las 3 administraciones. Pero la propuesta de la Junta no satisfacía al Ayuntamiento. Proponía que el consistorio contribuyese a las obras con 1,2 millones de euros, cuando de lo único que se había hablado en su día era de contribuir con la expropiación del inmueble. Leo textualmente el acta de la comisión informativa. Llegándose al protocolo que se trae a esta comisión, en el que la Junta de Castilla y León asume el 50% del coste de las obras de rehabilitación y el Estado el otro 50% y el Ayuntamiento el coste de la expropiación de los edificios. Cuando se firmó ese protocolo, en abril del 98, se anunciaba como inminente la redacción del proyecto y el inicio de las obras. Los proyectos están ya a los pliegos redactados, están ya aprobados y, por tanto, a partir de la firma de este protocolo, se licitará a través del Boletín Oficial del Estado la convocatoria del concurso del proyecto, que esperamos poder tener un plan director, un proyecto básico en pocos meses y, por supuesto, dentro de este año. Pero lo cierto es que nos encontrábamos en 2004 con los primeros pasos en la redacción del convenio de colaboración a 3 bandas y sin acuerdo. El PP aseguraba que el protocolo no fue más que una declaración de intenciones y que el pago de la expropiación por parte del Ayuntamiento, 4 millones de euros, era condición indispensable. No es posible la actuación por parte de la Junta y del Ministerio de Fomento si la titularidad no es pública. Y el Ayuntamiento no tendría nada que decir sobre un bien que no fuera de su titularidad. Por lo tanto, no puede considerarse, evidentemente podrá ser tenido en cuenta a la hora de fijar aportaciones, los esfuerzos realizados en el pasado. Que los intereses que tienen ustedes que defender son los intereses de Segovia, no los de su partido. Que les han elegido los segovianos y están representando a Segovia. Y están demostrando, señor San Vitorio, muy poco interés por Segovia. Cuando el Ayuntamiento de Segovia, cuando llega el momento de decidir acerca de su compromiso con la Casa de la Moneda, dice no a la Casa de la Moneda. Ese es el compromiso del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Se está hablando, yo creo que no sé con qué intención, pero no muy buena, como si el Ayuntamiento quisiera quitarse de esa responsabilidad, cuando es al revés. Hasta ahora ha sido el que ha llevado la voz cantante en todo este tema. Lo que no le vamos a consentir nosotros es que haga usted un chantaje y haga usted una presión absolutamente irracional e injusta a la ciudad de Segovia, a los ciudadanos de Segovia, a través solamente para vengarse porque el Partido Popular ha perdido la alcaldía de Segovia. El acuerdo se alcanzaría 7 meses después. Aquí hay que recordar que el PSOE había llegado a la Moncloa. La aportación del Ayuntamiento sería finalmente del 8% del presupuesto total, frente al 20% que se pedía en un principio.
Se presentaba el nuevo gerente de la Fundación Don Juan de Borbón, Emilio Hernández, un hombre de teatro, sustituía a Ángel Coromina y se convertía en el cuarto director de la Fundación. Quería hacer de Segovia una ciudad por y para la cultura. Y que mi objetivo es que apasione a los segovianos inmediatamente. Nos convirtamos en esa plataforma de ejemplaridad cultural para Europa. Esto es un proyecto evidentemente ambicioso, largo. Hernández dejaría el cargo 4 años después. Y tras 5 meses de obras para asegurar el talud del Pinarillo, a primeros de febrero de 2004 se reabría al tráfico la Cuesta de los Hoyos, donde quedaba prohibido el paso de autobuses y camiones pesados. En otra carretera, la Nacional 603, comenzaba la construcción de una rotonda de 30 metros de diámetro en el acceso a Los Ángeles de San Rafael, y se preveía otra en Otero para mejorar un cruce que se había convertido en peligroso con la construcción de la autopista. Y los vecinos de Basardilla y su entorno organizaban una plantación de árboles para mostrar de nuevo su rechazo a la cantera que se quería abrir a menos de 1 kilómetro del pueblo. Para que no se degrade, no se deteriore y para demostrar a la Administración que por allí no solo van a pasar camiones, o vamos a intentar por todos los medios que no pasen camiones. Porque sé que los ruidos y los polvos van a venir aquí. Que de alguna manera se conciencien y que realmente vean que eso es un perjuicio para nuestro pueblo. Finalmente lo consiguieron, la cantera no recibió autorización. En la Real Fábrica de Cristales de la Granja se elaboraba en estos días el regalo de boda de la Junta de Castilla y León para Felipe y Leticia, una cristalería exclusiva de 192 piezas con la corona del Príncipe de Asturias como único adorno. Nosotros hicimos varios diseños, se presentaron a la Junta, pero al final la Junta ha elegido un estilo absolutamente sobrio, sencillo, que prácticamente parece que proceden de un proceso mecanizado, porque son prácticamente todas iguales, y eso es la maestría del que está todo el día trabajando con vidrio. El Centro Nacional del Vidrio también hizo su regalo a los novios, bautizado como Reflejos de la Naturaleza. Madera de balsaín que sirve como molde para una gran pieza de vidrio, soplada a caña de una sola vez. Tradición e innovación en un trabajo casi exclusivo, solo realizado antes para el rey Juan Carlos. Asistimos al momento en que Atilano Soto se convierte en presidente de Caja Segovia. Estamos en febrero de 1997. Hemos corregido en un momento el viraje de la expansión y ahora damos rumbo hacia la expansión porque creemos que es productiva e importante para la Caja. Y segundo, la calidad. Tenemos que seguir todavía empleándonos fuertemente en la calidad de los productos económicos y socioculturales. Declaración de intenciones y plan de actuación de la entidad, aunque lo cierto es que en principio Soto asumía el cargo de forma provisional por unos meses, a la espera de las elecciones que se iban a celebrar entre los clientes. Pero nada cambió y Soto fue presidente hasta el triste final de la entidad, 15 años después. Otra imagen distinta para este mes de febrero de hace 17 años. El Centro Nacional del Vidrio presentaba el resultado de 5.000 horas de trabajo para recuperar la lámpara del Teatro Real de Madrid, destrozada tras caer al patio de butacas un año antes. 32 personas invirtieron 6 meses en recuperar la estructura y elaborar y colocar las 280.000 piezas para una lámpara de más de 4 metros de alto, otros tantos de diámetro y 2 toneladas de peso. En el mes de febrero se colocaba la primera piedra del nuevo vial destinado a unir los polígonos industriales del Cerro y Ontoria, una carretera de 1,5 kilómetros de longitud que costaría 284 millones de pesetas, costeados por Gelco, promotora de la primera gran superficie de nuestra ciudad. Que no teníamos obligación de hacer esa obra que no sea la nuestra propia, de integrarnos en la ciudad, de colaborar, de promocionar y en definitiva pues colaborar e ir un poquito de la mano con todo lo que se nos pida y hasta donde podamos llegar. Pero que nunca llegó. También se firmó un convenio con Caja Segovia por el que la entidad aportaba 150 millones de pesetas para la remodelación del Teatro Cervantes. Que es la mayor aportación que ha hecho la Caja a un proyecto individual en la provincia de Segovia, proyecto que no haya sido liderado directamente por la propia Caja de Segovia. Creemos que va a dar un magnífico resultado sin quitar nada a nadie, sino todo lo contrario. Un proyecto que finalmente fue desestimado.
En este mes los rumores sobre un proceso de fusión de las cajas de la comunidad fueron en aumento. En Segovia los primeros en expresar su preocupación fueron los agricultores de Asaja. Parece ser que hay un consenso importante y en esas fusiones pues claro, entra Caja Seg. Ahí está la petición de información y la petición de información la hacemos ante el órgano competente. Nosotros creemos que el tema de las fusiones, repito, tiene que pasar por esos 3 parámetros: empleo, usuarios y toma de decisiones próximas y en función del interés también de los territorios, y desde luego por el tema de que se tenga que realizar, hablar y circunscribir fundamentalmente en el tema de la propia caja. No estamos dispuestos a que eso sea un instrumento de debate permanente público y de debate político. Mientras el Consejo de Administración de Caja Segovia aseguraba que los índices de solvencia, rentabilidad y cuota de mercado ni siquiera aconsejaban a la entidad buscar socios para una posible fusión. Es más, el presidente Atilano Soto aseguraba que no había emprendido ninguna negociación y que solo se trabajaba para preservar la identidad de la Caja, su compromiso con la provincia y su independencia de criterio. El Ayuntamiento de La Granja estrenaba bandera y escudo, una enseña azul con aspa amarilla, los colores de la Casa Borbón. En el escudo una chimenea fabril en oro, acompañada por 2 surtidores de plata, un pino, 3 puertas de hierro y 3 flores de lis. Segovia participaba en el intercambio gastronómico entre Castilla y León y la región do centro de Portugal. Hasta su capital, Coimbra, llegaba el cochinillo asado. Por Castilla y por León, por Portugal. Por Coimbra. El presidente de la Junta recibía en Zamarramala el nombramiento de Home Bueno e Leal. Me considero simplemente hombre, no sé si bueno o malo, pero en cualquier caso un hombre que le gusta estar con su gente y que se siente muy orgulloso de que Zamarramala se haya acordado de mí. Mientras que el matahombres de oro era este año para la secretaria de Estado de Asuntos Sociales, Amalia Gómez. En unos minutos volvemos para recordar las primeras gestiones de Lucía Bosé en Turégano para instalar su Museo de los Ángeles en el Castillo de la Villa. También recorreremos la localidad de Chatún. Para ello recuperaremos un reportaje grabado allí hace más de 20 años. El programa Hoy Viajamos a, conducido por Benigno Santiño, se acercaba a esta pedanía de Cuéllar para conocerla de la mano de su alcalde, que nos hablaba también de un proyecto importante para toda la comarca del Carracillo. Ya se ha contratado realmente un estudio para hacer un proyecto de la recarga de acuífero de toda la zona del Carracillo. Hay 15.000 hectáreas. Y además la exposición Segovia, las ciudades de la ciudad. Ofrecer al público toda una evolución de lo que ha sido la ciudad, fundamentalmente desde un punto de vista urbanístico y social. Dentro de ese apartado hemos considerado como 5 grandes capítulos que vamos a ir recorriendo, y esos 5 grandes capítulos corresponden a 5 periodos, 5 ciudades que de alguna manera laten y conviven en la ciudad actual. Se podía ver en el Torreón de Lozoya en 1998. Febrero de 1995, todavía circulaban coches por la avenida de Fernández Ladreda. Hacía más de 2 años que no pasaba el tráfico bajo los arcos del acueducto, pero esta avenida seguía siendo el principal eje transversal de la ciudad. Esto estaba a punto de cambiar. La empresa Tau, técnica de aparcamientos urbanos, iniciaba los trabajos para construir el parking subterráneo, el primero de Segovia. Se estaban colocando los primeros elementos de las vallas que durante los siguientes 17 meses separarían la zona de obra de las abiertas para los peatones. En este mes de febrero los bomberos de Segovia tienen que intervenir en el Colegio Martín Chico, en el barrio de San Lorenzo. En las obras del pabellón deportivo se produce un pequeño derrumbe de tierras que afecta a parte de una valla. Un desprendimiento de la valla y con peligro por un socavón debido a que es un terreno de charizo y con las lluvias han estado lavando el terreno, se ha desprendido, ha caído y corría cierto peligro porque es la entrada del colegio. Un desprendimiento que apenas afectó a la actividad cotidiana del centro. En febrero de 1994, el PSOE de Segovia vive la marcha por motivos profesionales de Miguel Ángel Trapero, entonces procurador en las Cortes de Castilla y León y el único alcalde socialista que había tenido Segovia.
El debate autonómico se centraba entonces en buena medida en la nueva ley de cajas. La Junta está materialmente sola en su pretensión de hacer una revancha política, que es lo que quiere hacer con ese proyecto de ley y no otra cosa. Y, lógicamente, utilizar la mayoría parlamentaria para hacer una revancha política me parece que es un mal paso en la política regional. Yo creo que el Parlamento regional no hace nada, no tiene nada que hacer en las entidades financieras. Y además es que no me parece bueno que el Parlamento regional esté en las entidades financieras. Tiene pleno sentido que estén los impositores, los trabajadores, otras entidades y desde luego los ayuntamientos, que se relacionan diariamente con las cajas de ahorro. Pero el Parlamento regional está más bien para legislar, para controlar al Ejecutivo y no para participar en la gestión de entidades financieras. El PP aseguraba que el PSOE había roto el consenso al colocar como presidente de Caja España a su concejal en León, Ángel Villalba. Y esa ruptura del consenso lo que implica es que la Junta de Castilla y León ya no se siente obligada a colaborar con el Partido Socialista en las Cortes en la reforma de esa ley. Y a partir de este momento pues abre una incertidumbre y nosotros vamos a replantear los contenidos de la reforma, sobre todo porque lo más importante es buscar la estabilidad financiera de las cajas y defender los intereses generales de la comunidad autónoma. También hace 20 años la actriz Lucía Bosé defendía en un pleno municipal en Turégano su proyecto de Museo de Los Ángeles. Lo quería instalar en el Castillo de la Villa, empezar por una exposición temporal que se convertiría después en permanente si tenía éxito. Quería utilizar incluso la iglesia del castillo, excluida en un principio del acuerdo inicial. No es la primera vez que en una iglesia se hace cualquier tipo de... Se hace de una forma, se levantan más, se ponen alrededor... Las edades del hombre en Castilla y León han estado en las catedrales de... Y es lo bonito eso. Fue una sesión tensa la de este pleno, lo abandonaron 4 concejales, 3 del CDS y 1 del PP. Este dejaba también el equipo de gobierno. Yo desde este momento me considero desligado del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Turégano. Por supuesto que creo que debo de vigilar todavía que no se hagan barrabasadas, porque entiendo que lo que se pretende hacer con el castillo es una auténtica barrabasada, y no porque se quieran poner un Museo de Ángeles, que en eso no tengo nada en contra, sino porque creo que mucho antes que eso hay que saber dónde están los dineros para hacer una restauración y una rehabilitación del recinto. El Museo de Los Ángeles abriría 6 años después, en septiembre de 2000, en Turégano, sí, pero en una antigua fábrica de harinas, y cerraría en 2007 tras recibir a 150.000 visitantes. El programa Hoy Viajamos a, conducido por el periodista Benigno Santiño, recorría la provincia en los primeros 90. Y aquí estamos, en Chatún, con su alcalde, que es don José Martín Sancho, que al mismo tiempo ostenta la condición de procurador en las Cortes Regionales de Castilla y León. ¿Cuál es la realidad socioeconómica de Chatún en estos momentos? Sí, bueno, eminentemente es un pueblo agrícola ganadero, entonces teniendo en cuenta la fase por la que pasa la agricultura y ganadería en nuestro país y sobre todo en nuestra comunidad, con la reforma de la política agraria común, pues está inmerso en esa problemática que engloba a toda nuestra comunidad. Una actividad muy marcada en cuanto a ganadería de porcino. En Chatún hay 2.400 madres con todo su cebo, porque se hace todo, está todo integrado, o sea, todo en explotación o en explotación completa. Y eso significa que puede ser uno de los pueblos con arreglo de habitantes y superficie más importante no solamente de la comunidad económica, de la comunidad de Castilla y León, sino de España, en cuanto a esa relación superficie, habitantes y número de animales de porcino. Y esto lo digo porque puede ser la actividad más importante en el futuro para este pueblo, junto con la hortícola, que también es importante. Aquí se producen zanahoria, puerros, remolacha, que ha habido unos años de un verdadero progreso en la zona y ahora estamos sufriendo desde hace 4 años acá una regresión en este sentido, porque los productos valen cada vez menos
y los costos son cada vez mayores. Entonces hay pues una inversión clara de la economía agrícola. Chatún tiene un problema urbanístico que viene de muy atrás. O sea, aquí hay una anarquía total en el trazado urbanístico de las viviendas y de las calles. Eso evidentemente se ve. Últimamente se ha mejorado mucho, sobre todo con la iniciativa tanto particular como del ayuntamiento. Digo particular porque hay muchas casas nuevas, se ha mejorado mucho la vivienda y el ayuntamiento, bueno, pues tiene prácticamente el 80% del pueblo asfaltado. Hace poco habéis restaurado el templo parroquial también. Sí, la iglesia, que es no es que sea una joya arquitectónicamente, pero tiene un retablo y un artesonado muy bonitos, con un valor artístico estupendo. Entonces estaba muy mal, llevaba ya muchos años prácticamente en estado de ruina, y hace 2 años la terminamos de la rehabilitación. El 80% de los pozos en que captaba agua el regadío del Carracillo estaban casi agotados y no resultaba rentable buscar a mayor profundidad. El pequeño tamaño de las explotaciones hacía inviable el cultivo de secano, así que la comarca comenzó a trabajar en un proyecto. Y está en marcha, ya se ha contratado realmente un estudio para hacer un proyecto de la recarga de acuífero de toda la zona del Carracillo. Hay 15.000 hectáreas, de las cuales se riegan unas 7.000. Y por otro lado, el agua para el consumo no era potable por exceso de nitratos, el eterno problema de una zona de ganadería porcina, la alta concentración de purines. Ya se está estudiando en Turégano un proyecto para recoger todos los purines de la zona. En Fuente Pelayo hay una depuradora a nivel individual, una granja individual que está empezando a funcionar en plan experimental, montada íntegramente por la Junta de Castilla y León. Y lo que se pretende hacer en Chatún es una depuradora colectiva para recoger las granjas que hay en Chatún, esas 2.500 madres con sus producciones, y hacer una depuración integral y conseguir un agua para riego. O sea, lo que no queremos es llegar a un agua de depuración total, porque realmente los costos que eso ocasiona no tienen sentido. O sea, queremos tener un agua que sirva para regar. Era el momento de irse preparando para cumplir la normativa europea de control de purines, que entraría en vigor unos años después. En 1998, las salas del Torreón de Lozoya acogen la exposición Segovia, las ciudades de la ciudad. Ofrecer al público toda una evolución de lo que ha sido la ciudad, fundamentalmente desde un punto de vista urbanístico y social. Dentro de ese apartado hemos considerado como 5 grandes capítulos que vamos a ir recorriendo, y esos 5 grandes capítulos corresponden a 5 periodos, 5 ciudades que de alguna manera laten y conviven en la ciudad actual. Una exposición que se remonta a hace 600 millones de años, que es la edad de las rocas más antiguas, las que componen el peñón rocoso sobre el que se asienta la ciudad vieja. Luego un breve paso por las edades del hierro y el bronce y por fin la Segovia romana. La visión de la Segovia romana se ha podido ir completando, poco a poco, merced a las obras de excavaciones recientes, muchas de ellas debidas a las obras de pavimentación de la ciudad. Gracias a estas obras no solamente podemos ofrecer al público la visión de esta maqueta, una maqueta que pertenece a la Academia de Artillería, sino objetos hasta ahora inéditos, en su mayor parte procedentes del Museo Provincial, como es un cantarillo romano, como un plato de terra sigillata de una enorme importancia, como una moneda romana o como este espectacular estuco aparecido en la Plaza de la Reina Juana. Junto a estos objetos también se ofrece una visión de obras de arte relacionadas fundamentalmente a través de dibujos y de grabados con el acueducto. Quizá no sean las obras más conocidas, pero hemos buscado precisamente ofrecer aspectos originales en este apartado. Llegaron después los visigodos, pero hay poca información de la Segovia de los siglos V a VIII. Superados los años oscuros del inicio de la Edad Media, con una dominación de visigodos y posteriormente de musulmanes apenas sí documentada en Segovia, más que a través de pequeños vestigios de los visigodos fundamentalmente fuera de la ciudad y de los árabes únicamente a través de un capitel califal aparecido en el barrio de las Canonjías y actualmente depositado en el Museo Arqueológico Nacional, si bien contamos en esta exposición con una réplica en yeso cedida por el Museo Provincial. Llegamos a un apartado que hemos denominado la ciudad de las Torres, una ciudad que busca plantear lo que fue Segovia durante los siglos de la Edad Media. Se llama así la ciudad de las Torres respondiendo un poco a aquella frase que dijo el marqués de Lozoya, que Segovia debía apellidarse como Madrigal de las Altas Torres.
Esto es así debido a que el perfil de la ciudad hasta el siglo XIX ofrecía todavía muchas más torres de iglesias y de casas particulares que la imagen que tenemos hoy día de Segovia. Es la Segovia que se puede ver en estos dibujos de Anton Baden-Bingaerde, la Segovia del Alcázar, la Segovia del Románico. Un románico que en su aspecto constructivo deriva, por supuesto, de lo que era el arte occidental, si bien en un apartado esencial, que es el de las techumbres, deriva más del elemento mudéjar segoviano. De manera que el románico en Segovia ofrece una originalidad que es difícil de ver en otros lugares. Para los segovianos les está llamando muchísimo la atención ver los trozos, los fragmentos de armadura mudéjar que se conservan en la iglesia de San Millán y parte de los cuales se ha traído aquí. Era una armadura espléndida, una de las más antiguas que se conservan en el mundo, en madera, y bueno, pues se hace una pequeña reconstrucción incluso de cómo estaba pintada, fundamentalmente en los colores rojo y oro. De manera que teníamos unos templos con si caben, más ostentosos de lo que podían tener en el resto de Europa si atendemos a esa mezcolanza de elementos tanto occidentales como orientales. Segovia nace, digamos, como un puesto avanzado en esa reconquista, en la Extremadura castellana, y durante esta Edad Media, que evidentemente son muchos siglos, Segovia se consolida como una ciudad fuerte, y evidentemente pues hubo un auge constructivo muy grande. Hay que pensar que las iglesias románicas de la ciudad se construyen en muy poco tiempo y que todas ellas albergarían un caserío alrededor, de manera que la iglesia como núcleo aglutinante dentro de lo que es el urbanismo de Segovia es muy importante. Si contamos todas las iglesias románicas que tenemos actualmente más las desaparecidas, nos daremos cuenta de que Segovia se pobló en relativamente poco tiempo. Queda definida una ciudad intramuros, con las canonjías, la judería, la morería y el barrio de los caballeros, y los arrabales San Lorenzo, El Salvador, el de la Puente Castellana, hoy San Marcos, y el arrabal grande, que abarcaba desde el Azoguejo a la Ermita de la Cruz, la del Cristo del Mercado. Más adelante la ciudad cristalizada, la del siglo XVI, la Segovia de la industria de los paños, la moneda, los curtidos y los molinos, la que se abre a Europa, y la Segovia conventual. Un fenómeno que urbanísticamente tuvo muchísima importancia en todas las ciudades españolas, fundamentalmente en el siglo XVII, hasta el punto de que ciudades como Segovia o Toledo llegaron a tener conventos y monasterios pegados unos al lado de otros. Es el momento en que florecen muchísimas órdenes nuevas y que se sientan dentro de las propias ciudades, no como ocurría en la Edad Media, donde los monasterios preferían fundamentalmente las ubicaciones extramuros. Es cuando se abre en Segovia la Plaza Mayor. Tiene también otro aspecto de interés en el que ya nos movemos dentro casi del siglo XVII, y es la creación de un espacio muy importante para la ciudad como va a ser la Plaza Mayor. Este espacio se contempla aquí desde varios puntos de vista. Por un lado, evidentemente, el aspecto religioso, con la catedral dominando este gran espacio y comprometiendo en gran parte lo que sería el proyecto urbanístico de la Plaza Mayor. Este espacio, evidentemente religioso, tiene también un aspecto festivo que también se analiza aquí, y un aspecto también importante que es el aspecto del poder, dado que allí está nuestro ayuntamiento. El final del siglo XVI y el XVII son los de la crisis, los de la decadencia. En el XIX Segovia no es ni sombra de lo que fue, a pesar de la Ilustración y de los esfuerzos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Segovia es una ciudad gastada, la Segovia romántica. Va a ver desaparecer muchas iglesias, merced a las cuales tenemos plazas y jardines en Segovia. También ve desaparecer muchas puertas de las murallas, porque, bueno, entre otros proyectos se trataba de modernizar Segovia, de declarar amplias vías. También se alinean las calles de Segovia tenían un constante zigzag en las que unas casas sobresalían sobre otras y no estaban alineadas como las que tenemos ahora mismo. Todos estos fenómenos, incluido alguno muy importante como es el del esgrafiado en Segovia, como una imagen de toda la ciudad, se generan a partir de 1855. Esta etapa, que es en la que todavía aún vivimos, se cierra en la exposición en 1946. En ese año el Ayuntamiento de Segovia hizo un concurso nacional para urbanizar todo el entorno del acueducto. La exposición finalizaba con la visión que de la ciudad se llevaron sus visitantes a lo largo de los siglos: es la Segovia de los forasteros.
Hemos visto esta evolución urbana a las distintas ciudades que han dado lugar a la ciudad actual de Segovia. Hemos querido terminar la exposición con un apartado especial, un apartado que hemos denominado La mirada ajena. En ella, todos los que vengan a ver la exposición van a poder primero encontrarse con testimonios directos de viajeros que estuvieron en Segovia entre los siglos XVI y XIX. Ellos nos dan un testimonio muy directo de cómo estaba la ciudad en determinadas etapas, de manera que toda esa evolución que hemos visto entre los siglos XVI al XIX aparece aquí descrita con testimonios de personas que vivieron directamente cada una de esas situaciones. Estampas de la ciudad grabados en su mayoría que se expusieron en la torre del edificio.